Según la palabra de Dios, la iglesia debe pasar por la gran tribulación. Es más, la venida del Señor Jesucristo ocurre en la séptima copa de la ira. Ahí es donde se produce el Armagedón. Ahí es donde es destruido el anticristo, de lo cual habla 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Ahí dice que la venida del Señor Jesucristo es para destruir el anticristo. Ahora, como ya se dijo, eso ocurre en la séptima copa de la ira. Y la venida del Señor Jesucristo incluye también el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, ocurren dos eventos importantes en la venida de Cristo. La destrucción del anticristo y el arrebatamiento de la iglesia. Por tanto, la iglesia sí va a pasar por el periodo de la marca, por el periodo de la gran tribulación, porque la gran tribulación que menciona la Biblia en Apocalipsis capítulo 7 es la persecución que va a hacer el anticristo contra aquellos que no reciban su marca y adoren su imagen. Por tanto, si el anticristo es destruido en la venida de Cristo y ahí se produce el arrebatamiento, quiere decir que la iglesia va a pasar por todo ese periodo desde el momento en que comience lo que la Biblia llama el día del Señor, que es el instante donde comienza ya la cuenta regresiva del tiempo del fin. Es ese periodo, ese momento, lo que la Biblia llama el día del Señor, que es lo mismo de lo que habla la parábola de las vírgenes, cuando dice que se oyó a medianoche un clamor, he aquí viene el Señor, salid a recibirle. Ese clamor, ese anuncio que se hace ahí, que es cuando las vírgenes insensatas se dan cuenta que no tienen aceite en sus lámparas, ese instante es el que va a ser sorpresivo. Ese sí es el que va a ser sorpresivo. Ese es lo que dice el Señor Jesucristo, que viene como ladrón en la noche, o sea, sin aviso previo. Pero la venida de Cristo en sí, esa sí es visible. Dice, como dice Apocalipsis capítulo 1, dice que todo ojo le verá. Esa venida, ahí es donde es primeramente destruido el anticristo y ahí mismo en ese evento ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Entonces decía que lo que va a ser sorpresivo es el anuncio que se ve en el Apocalipsis, en la parábola de las 10 vírgenes, cuando dice que a medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el Señor, salid a recibirle, que decíamos que ahí donde la palabra de Dios dice que las vírgenes insensatas se dan cuenta que no tienen aceite, o sea, los cristianos que no se prepararon, ahí es donde ellos se dan cuenta que no se han preparado. Ahí, en ese instante exacto, es donde comienza la cuenta regresiva del fin. Ese es el día que viene como un lazo sobre todos los que habitan sobre toda la faz de la tierra, según dice Lucas capítulo 21, verso 34. Dice que dice que no juzguen, miren por ustedes mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Entonces ahí está hablando el Señor, es de el momento en donde se hace el anuncio. Ahí es cuando dice la Biblia, en la parábola, el Señor dice que se levantan las 10 vírgenes y las insensatas se dan cuenta que no tienen aceite. Entonces, la iglesia debe estar preparada para ese instante. Ese instante, ahí es donde se decide la suerte de los cristianos, digamos así. Los creyentes que no se hayan preparado en ese momento donde ocurre ese anuncio, esos son los que se pierden. Esos son los que pierden su salvación, se quedan. Y los que sean seleccionados, esos son los que ya salen victoriosos para entrar en el periodo de la gran tribulación como pueblo de Dios. Los otros son desechados y se convierten en la gran ramera. Entonces, pero la venida de Cristo es visible, es completamente visible. Eso está claro en Tesalonicenses, en las mismas palabras de Jesús en Mateo 24. Está muy claro en Apocalipsis. En el Antiguo Testamento se habla varias veces, en Isaías, en Zacarías, se habla de esa venida. Y esa venida de Cristo va a ser espectacular. Ahí decíamos que es donde es destruido el anticristo, y en ese momento, en ese mismo evento, es donde también
es recogida la iglesia. Entonces, pero los cristianos, por seguir la tradición cristiana evangélica, que se dejaron meter el cuento del rapto secreto y la venida secreta de Cristo, están esperando es que de un momento a otro van a ser arrebatados al cielo, y eso no va a ser así. De hecho, según Tesalonicenses, cuando venga el Señor Jesucristo a recoger a su iglesia, la iglesia estará siendo atribulada. Por eso dice que viene a atribular a los que están atribulando a los santos, y a los santos darles reposo, dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Entonces, está claro en todo el Nuevo Testamento, esa venida de Cristo, donde se produce el arrebatamiento, esa venida es completamente visible. Cristo viene en las nubes. Eso es de lo que habla también Zacarías, cuando dice que Él viene y coloca sus pies sobre el monte de los olivos. Esa venida es completamente visible, espectacular, porque decíamos, ahí es cuando se produce el Armagedón, donde mueren seguramente millones de personas en una batalla, pues la madre de todas las batallas se puede decir. Ahí es donde es destruido el anticristo y capturado el falso profeta, y son echados vivos al lago de fuego, según dice Apocalipsis 19. Entonces, lo que tienen que hacer los creyentes, primeramente, si quieren confirmar lo que estoy diciendo, es buscar todos los pasajes del Nuevo Testamento que hablen de la venida del Señor Jesucristo o de la manifestación del Señor Jesucristo. La misma palabra manifestación quiere decir revelarse, dejarse ver, digamos así. Lo que en español significa manifestarse, es decir, hacerse visible. Por tanto, decíamos del principio, no hay tal cuento del rapto secreto, no hay tal cuento de una venida secreta de Cristo. Lo que sí decíamos que va a ser sorpresivo es el anuncio. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese anuncio decíamos que corresponde a lo que Cristo llamó aquel día. Dice que mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de este siglo. Dice, porque ese día vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre toda la tierra. Entonces decíamos, ese es el momento, ese es el que es sorpresivo, pero no tan sorpresivo, porque hay algo más. En Tesalonicenses dice la palabra de Dios que antes de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él deben suceder dos eventos o dos señales para que se pueda esperar la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Primero tienen que suceder dos señales. La primera que menciona Pablo ahí es la apostasía. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La segunda señal dice, y es la manifestación del anticristo. Entonces tienen que hacer esas dos señales, dice Pablo. Dice, nadie los engañe, porque no vendrá, hablando de la venida de Cristo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, uno, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La iglesia va a estar en completa apostasía. Eso es lo que significa, en resumidas cuentas, lo que quiere decir Pablo ahí. La iglesia va a estar en apostasía. Ahora, como el siguiente evento es la manifestación del anticristo, quiere decir que cuando venga Cristo, cuando se manifieste el anticristo, la iglesia va a estar en apostasía. Pero por supuesto no va a ser toda la iglesia. Va a ser la gran mayoría de los cristianos va a estar en apostasía. Pero los que se hayan preparado, ahí es donde ocurre la importancia, es donde está la importancia de prepararse en este tiempo. Porque cuando se manifieste el anticristo, ya no quedará dudas de que comenzó el tiempo del fin. Entonces, los creyentes que durante el tiempo de la apostasía no se prepararon, que estamos en ese momento preciso, los que no se prepararon en ese momento, cuando venga esa señal que dará comienzo a los tiempos del fin, a ese periodo que es muy corto,
cuando venga cuando venga ese periodo cuando ocurra ese evento sorpresivo, ese sí es sorpresivo, ese es el que viene como ladrón en la noche, como dice también Pablo en 1 Tesalonicenses dice, pero vosotros hermanos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Ese día del Señor es el que es explosivo. A eso es lo que la Biblia llama el día del Señor. Ese evento que va a hacer que todos los cristianos a nivel del mundo entero se den cuenta que acabó de comenzar el fin. De ahí en adelante, decíamos, ya los que se prepararon y entraron a ese periodo de tribulación, pero ya como victoriosos. Los otros son desechados. Entonces se cumplirá la palabra del Señor que dice, hablando de esos días, de ese tiempo precisamente, dice que en aquel día, dice, unos a otros se aborrecerán y se entregarán unos a otros. O sea, los creyentes que no se hayan preparado se convertirán en la gran ramera, se convertirán, por decirlo así, o más bien así va a ser, se van a convertir en la parte de la religión mundial del anticristo. Esos cristianos que no se han preparado ahorita. Entonces, como lo he venido diciendo en este canal hace mucho tiempo, el tiempo de prepararse es ahora, en este periodo de tiempo donde la iglesia está sumida en medio de la gran apostasía, porque esa es la verdad de la iglesia ahorita en este tiempo. Este periodo es un periodo especial que Dios le está dando a los creyentes a que se salgan inmediatamente de los grupos y de las iglesias y corran a prepararse. ¿Y cómo se hace? Estableciendo una comunión personal con el Señor Jesucristo en la palabra, habiendo renunciado a las doctrinas que se aprendieron en las iglesias, para que puedan ser restaurados por el Espíritu Santo y ser preparados de ahí en adelante. Ahí es donde comienza la preparación. En este momento estamos viviendo, en este instante, donde el Señor está llamando a los creyentes a que vengan a establecer una comunión personal con Él, según vemos en Apocalipsis 3:20 al 22. Ese llamado que es el Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:20 es para la iglesia de este tiempo. Otra cosa que quiero compartir en este video es que la iglesia debe estar concentrada exclusivamente en su propia restauración y salvación. Este es el tiempo de Dios para ese menester. La iglesia ahorita no debe estar ocupada por allá evangelizando, haciendo actividades hacia el mundo, hacia afuera, lo que hacen muchos tipos, pastores, predicadores, haciendo denuncia de los pecados del mundo y no, ahorita la iglesia está en gran apostasía y la iglesia debe estar concentrada, enfocada única y exclusivamente en su propia salvación. Eso es lo que quiere decir Apocalipsis 22:11. Eso es lo que quiere decir cuando dice que el que sea inmundo todavía, el que sea injusto todavía. Dice el que sea justo practique la justicia todavía y el que sea santo santifíquese todavía. En este momento se está cumpliendo ese llamado que hace Apocalipsis 22:11. O sea, los que son creyentes, santifíquense todavía, procuren su santificación, y los que no son, que déjenlos allá afuera, a los no creyentes déjenlos quietos. Los pastores no están conectados con el corazón de Dios, convocando campañas evangelísticas, exhortando a los cristianos a que traigan personas nuevas a la iglesia y cosas por el estilo. Este no es el momento este es el momento, es un tiempo muy corto en el cual Dios le está dando la oportunidad a la iglesia a que se prepare para lo que viene. Entonces la iglesia debe estar concentrada exclusivamente en su propia salvación. Como he dicho en otras partes, en otros videos, la preparación del creyente se puede dar únicamente si el cristiano se sale de las iglesias y de los grupos y establece una comunión personal con el Señor Jesucristo. Solamente se puede reunir con su propia familia en su hogar, no más.
no puede formar grupos, no puede pertenecer a ningún grupo, porque esa es la condición que Dios le pone. Tiene que salirse de las iglesias, tiene que salirse de los grupos, romper toda comunión con el cristianismo de iglesias y de grupos y establecer una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra. Decíamos también, lo repito, la persona debe renunciar a las doctrinas. Si la persona no renuncia a las doctrinas, no va a poder ser limpiado por el Señor, no va a poder ser restaurado, no puede entender lo que viene. Tiene que disponerse a renunciar a todas sus doctrinas, a lo que cree que sabe, a todas esas doctrinas que recibió en sus iglesias. Tiene que renunciar a eso para que el Espíritu Santo pueda comenzar a enseñarle la palabra, para que ya sea el Maestro, el Espíritu Santo, el que le comience a enseñar la palabra. Y hay cosas muy grandes y muy hermosas que Dios tiene preparadas para los que le aman.